en el poder económico. Esta frase que decía Kapuscinski es: para ser buen periodista, antes tienes que ser buena persona, con todo lo que implica moralmente esto, ¿no? Por cierto, hablando de estas cosas, ya ni de carrera son periodistas. Veía esta mañana que presentábamos aquí en Sin Censura los acuses de recibo de regalos de la profesora Elvester Gordillo al ingeniero Pedro Ferriz de Con, al ingeniero Enrique Krause. Les mandaba botellas de Dom Periñón, de relojes Longines, teléfonos de alto pedorraje, y bueno, pues estos personajes que se dan golpes de pecho como grandes periodistas, seguramente nos pueden confirmar a qué sabe una champaña Dom Periñón, como Ciro Gómez Leiva, que también recibió los regalitos de la maestra Elvester Gordillo en tiempos de Felipe Calderón, y lo vamos a escuchar hacer la defensa de Claudio X González, porque este es un gran debate, es un debate que tendrían que dar en las mesas de diálogo de los grandes medios de comunicación o de los medios corporativos. Con solo decir ya me retiro, Claudio X González de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad deja de dictar línea, pues dice Ciro que sí. Así lo dijo esta mañana en el segmento con Epigmenio Ibarra. Que no son relacionadas con qué oposición. ¿Con qué oposición? ¿Mexicanos contra la corrupción, por ejemplo? Claudio X González no está relacionado brutal, con la oposición. Fue mucho más dura, creo yo. Bueno, ahora ya no, están saliendo reportajes en los últimos días. Fue mucho más duro Mexicanos contra la corrupción, lo digo con todo respeto para la gente de esa organización, en el gobierno de Peña Nieto que en el de López Obrador. Quizás hasta las últimas semanas que salieron los trabajos sobre el general Sandoval. ¿Por qué es la oposición? ¿Por qué si fueron así de duros con el PRI de Peña Nieto? Y va por México, y la coordinación de Claudio X González de la oposición y sus discursos. A ver, estamos todo hablando eso de Mexicanos contra la corrupción. ¿Y quién la fundó? México. ¿Y quién la fundó? No, sí, ¿Quién la fundó? grupos, ¿no? ¿Cuál fue Claudio la plataforma X González. política de lanzamiento de Claudio X González? ¿A partir de dónde empieza a nuclear a la oposición? A ver, entonces... A gerenciar a la oposición. Claudio X González, hasta donde tengo entendido, desconozco cómo es la organización, cómo se organizan, cómo se relevan. Él ya no está en Mexicanos contra la Corrupción. ¿Quién la fundó? Bueno, sí, él la fundó ¿Quién también. la fundó? López Obrador ¿Quién la estuvo fundó? en el PRI, y ya no está en el PRI, fundó el Ciro, PRD y ya no está en el PRD. Ciro, por Sí. favor. O sea, no desvinculemos a un hombre de su plataforma política esencial, de nuevo, lo que le yo dio los sentido, desvinculo, sobre nuevo. todo después Claudio de este X video, González, de los X últimos González días. Ya no es presidente. Ya desde no hace es. varios Ok, años. ya no es. Perdón, ¿es presidente de Mexicanos contra la No es. Corrupción? Te pregunto. No es. Tengo entendido que es María ¿Quién lo Amparo formó? Casar. ¿Quién lo formó? ¿Quién formó al PRD? ¿Quién formó? Si nos vamos a quién formó, supongo. No, una cosa es militar en una te organización y otra repito. cosa ser el fundador de una organización Bueno. y mantener un esfuerzo. Y otra cosa también. Él sigue teniendo, es que no lo sé. Tú sí lo sabes, él sigue teniendo una presencia activa en Mexicanos contra la Corrupción. Yo no lo sé. Tú dices que sí. Yo sigo pensando que es un esfuerzo ¿Sigues pensando coordinado. o lo sabes? Que es un esfuerzo coordinado. Que todo esto es un esfuerzo coordinado como parte de un espíritu de oposición al gobierno de México. Y que en este caso concreto implica un acto muy severo que no es en absoluto trivial. Se recibe financiamiento de una agencia norteamericana, se ha recibido financiamiento de una agencia norteamericana que ha sido un instrumento de dominación tradicional de los Estados Unidos. La USAID hasta el día de hoy. Siempre sus mandos han estado de los Estados Unidos, de un sector de los Estados Unidos. ¿Para qué se crea y en qué contexto se crea la USAID? Ese imperio no perdía guerras y no ganaron Corea. Luego, después de Corea, se fueron a Vietnam y perdieron. Y luego vinieron los desastres en Somalia, por no hablar de Afganistán, por no hablar de Irak. No es el mismo imperio. No es el mismo imperio. A ver, pero sigue siendo imperio. Hablábamos de la dialéctica hace 8 días y la esencia de que es el movimiento y la historia. Pues ahí está la gran defensa que hace Ciro Gómez Leiva
de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y de Claudio X González. Ya no es presidente. No sé cómo funciona Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, pero ya no manda ahí Claudio X González. De hecho, dice Ciro que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad fue más duro contra el gobierno de Enrique Peña Nieto que lo que es hoy contra López Obrador. Dice, entre otras cosas, Ciro, y esto es verdaderamente lamentable, que Claudio X básicamente va por la vida solito y que no podemos echarle ni a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad una relación. Lo acaba de escuchar la audiencia de Sin Censura y a mí me parece patético, porque sería cerrar los ojos, sería pues hacerte tonto ante lo que se está moviendo, Nancy, Miguel. Yo conozco esta historia que comentas. Yo les comentaba hace un momento que al final del sexenio de Peña Nieto, Claudio X, que ya tenía el grupo de Mexicanos contra la Corrupción y el grupo de periodistas que hacían trabajos a modo, hubo un enfrentamiento con el presidente, con Peña Nieto concretamente. ¿Se pelearon? Sí, se pelearon fuertemente, estaban publicándole cosas de su gobierno, un poco como lo pretenden hacer, lo hacen ahora. En ese momento, Peña Nieto ordena, estaba tan molesto con Claudio X González Guajardo, que Peña Nieto ordena una investigación, y se hace una investigación a toda la familia, a las empresas, los bienes, las cuentas bancarias, los viajes al extranjero, propiedades, todo. Y entonces ahí opera Gobernación, Hacienda, UIF, SAT, aduanas, en ese entonces PGR, Ejército, todas las áreas de gobierno que tenían que ver con las áreas de inteligencia y de investigación participan. CISEN participó también. Entonces, ese expediente, eso es el expediente de 1000 páginas. Ese expediente, elaborado en ese momento, amenazan desde el gobierno de Peña Nieto a la familia de Claudio X González, que lo van a hacer público y van a actuar contra ellos. ¿Por qué? Porque evadían al fisco. Cuando esto sucede, este enfrentamiento, ya con el expediente, con la investigación hecha, va el papá de Claudio X González Guajardo, que es Claudio X González Laporte, y pide audiencia con el presidente. Y va y pide paz. Y le ofrece, no actúen contra la familia, contra nosotros, y yo le digo a mi hijo Claudio, al Junior, que frene cualquier investigación. Y llegan a ese acuerdo y el expediente lo guardan, Vicente. Ese expediente es el que tiene Contralínea. Exactamente. Ah, cabrón. Ese expediente lo tenemos nosotros. Y ese expediente es el que yo le mandé a decir a Claudio X que lo teníamos, que nos diera una respuesta a toda la investigación que ahí había y que había hecho el gobierno de Peña Nieto. Ya después se siguió haciendo investigaciones en el actual gobierno, pero el grueso, el expediente de 1000 páginas, viene del gobierno de Peña Nieto. Lo hizo Peña Nieto porque estaban peleados y al final pactan y nadie se agredió, nadie se atacó, nadie se denunció penalmente. Después de qué fuerte